Bueno, buenas tardes. Hoy continuamos con las clases de enfermería de campo práctico. Hoy vamos a ver el tema valoración de gasometría arterial. ¿Ya han visto algo referido a este tema o sería la primera vez que nos encontramos ante este tema? Algo vimos, profe. Ah, bien, bien, bárbaro. Entonces lo deben tener bastante fresco y bueno, va a ser un poco más fácil para todos, ¿sí? Así que bueno, vamos despacito. El tema no es muy largo, pero bueno, requiere un poco prestar atención, ¿sí? Tenemos referido a la valoración de la gasometría arterial, tenemos la presión arterial de oxígeno. Estos son valores que son importantes y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La presión de oxígeno, arterial de oxígeno, que varía entre 80 y 100 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno, que va de 95 a 100%. Y bueno, después tenemos una definición que es la definición de hipoxia, inadecuada oxigenación de las células, es la hipoxia, ¿sí? Acuérdense, la saturación de oxígeno, que va entre 95 y 100, lo que utilizamos es un elemento que es el saturómetro, o pulsioxímetro también llamado, ¿sí? Ustedes lo deben tener en su equipo de bolsillo. Dentro de este valor, 95-100%, es lo que sería la normalidad. Ya con una saturación de 94% o menos, estaríamos ante un paciente con indicación de internación, ¿sí? Muchas veces nos llega a la guardia un paciente que está saturando 92, 93%, hasta 94%, y bueno, ahí tendríamos que tratar de corregir esta situación después de realizar algunas acciones de enfermería, como una posición adecuada, oxigenoterapia, broncodilatadores, podríamos hablar de algún tipo de corticoide endovenoso, vía oral en primera instancia, después podría ser intramuscular o endovenoso. Y bueno, si después de un rato de hacer algunas maniobras o algunos procedimientos propios de enfermería, si no llegamos a revertir esta situación, llegando a una saturación del 95% mínimamente, el paciente debiera ser internado, ¿sí? Bien, mantener el equilibrio ácido-base. Tenemos otros valores que también son importantes y tenemos que tener en cuenta, como es el pH, ¿sí? El pH mide la acidez o alcalinidad de una solución. Se basa en el número de hidrógenos que haya en la solución. La escasa, por ejemplo, la escala del valor del pH va de 1 a 14, ¿sí? Y esto tenemos que tener en cuenta. Valores por debajo de 7 son considerados ácidos. Valores superiores a 7 es alcalino. Y acá tenemos el pH sanguíneo, que es el valor que a nosotros nos interesa, que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar una valoración de la gasometría arterial. Tenemos que basarnos en este valor, ¿sí? Tengamos en cuenta que todas las soluciones tienen un nivel de acidez y de alcalinidad, todas las soluciones. Si estoy tomando agua, bueno, tiene un pH determinado, ¿sí? Eh, las soluciones, bueno, excretas como la orina, tiene un pH determinado. Bueno, ahora lo que nos interesa a nosotros es el pH sanguíneo, ¿sí? pH sanguíneo oscila entre 7,35 y 7,45. Ahora yo les pregunto, ¿un pH debajo de 135 es ácido o es alcalino? Ácido. Bien, entonces 7,35 para abajo es ácido. 7,45 para arriba es alcalino, ¿sí? Entonces, a partir de eso ya podemos decir, en base a los laboratorios del paciente, de la gasometría arterial, si está ante una acidosis o una alcalosis del paciente. Pero bueno, vamos de a poquito.
Eso como una primera etapa, como un primer momento de acercamiento a la interpretación de los gases en sangre. Otro, bueno, ya hablamos del pH, recordémoslo, eso pueden anotarlo por un costadito, así ya nos vamos armando un poco la idea de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por el otro lado, tenemos la presión de dióxido de carbono, que normalmente oscila entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Bien, acá dice, ¿no? Los pulmones aumentan o disminuyen la ventilación para eliminar la cantidad apropiada de dióxido de carbono. ¿Cómo funciona esto, no? Si yo estoy eh, reteniendo mucho dióxido de carbono, ¿cuándo voy a retener dióxido de carbono? Cuando hago respiraciones lentas y superficiales. Por ejemplo, mírenme a mí, superficial, lento. Entonces estoy reteniendo mucho dióxido de carbono. Cuando elimino ese dióxido de carbono, cuando hago respiraciones profundas, ¿sí? Oxigeno, y a la vez que oxigeno, estoy eliminando o me estoy deshaciendo del dióxido de carbono. Tomo una muestra de sangre y ya el valor normal que debiera obtener está entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? El dióxido de carbono nos va a dar, si estamos hablando ante un problema respiratorio, ¿sí? La diferencia entre el problema respiratorio es que aparece precisamente el dióxido de carbono, ¿sí? Y después en otro instante, en otro momento de la valoración del estado ácido-base del paciente, estudiamos el bicarbonato. Otro valor normal que tenemos que estudiar, que tenemos que saber, es el de bicarbonato, que varía entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Bien. Esto vayan anotándoselo también en un costadito como para ir recordándolo. Después con el tiempo la idea sería que lo sepan de memoria. Otro valor que también tenemos que tener en cuenta es este, EBDB, que es exceso de base, déficit de base. Y acá un poco, ¿qué es esto? Ustedes dirán, profesor, ¿qué es el exceso de base, déficit de base? Es esto. Es un indicador, este indicador nos va a decir cuál es el estado ácido-base del paciente, ¿sí? Es más fiable, es el indicador más fiable de exceso de base, déficit de base, que nos va a indicar el trastorno ácido-base, más fiable que la concentración de bicarbonato misma, ¿sí? Después vayamos pensando, por otro lado, todas estas cuestiones, ¿no? El pH, ya sabemos que es un valor que nos dice si es ácido o es alcalino una solución. Después entró en juego el dióxido de carbono, que decimos, ¿y qué es el dióxido de carbono? Que es un elemento que el cuerpo lo quiere eliminar porque es un producto de desecho, entonces es algo ácido, ¿sí? Después entró en juego otro laboratorio, otro valor, que es el bicarbonato. El bicarbonato se utiliza muchas veces para alcalinizar una solución, ¿sí? Entonces lo administramos para alcalinizar. Cuando hay un estado acidótico, se administra bicarbonato para alcalinizar. En este momento no estamos administrando nada, está todo dentro del cuerpo dando vueltas. Está el dióxido de carbono, está el bicarbonato, está el pH y está este otro valor nuevo, que es el exceso de base, déficit de base. ¿Sí? La cifra normal varía entre +2 a -2. Cuando el valor del exceso de base, déficit de base, es superior a 2, indica alcalosis metabólica. Cuando el valor es inferior a 2, indica acidosis metabólica, ¿sí? Acuérdense que es un elemento que es más fiable para indicar acidez o alcalinidad, más fiable que el bicarbonato, ¿sí? Por eso el bicarbonato, exceso de base, déficit de base, tiene que ver con la parte metabólica, es decir, que si es superior a +2, es alcalosis.
Si es inferior a -2, es acidosis. En ambos casos, metabólico. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿eso va a aparecer en la gasometría arterial? Sí, 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 cuando ustedes... De EB y de DB. Sí, 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 Ok, debiera aparecer en la gasometría arterial. Es decir, saco sangre, lo llevo al laboratorio, cuando nos dan el resultado, aparecen todos estos laboratorios. Recordemos un poquito: pH, dióxido de carbono, bicarbonato, exceso de base, déficit de base. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Bien. Sí, profe. Bárbaro, ahí me gustó más, sí, profe. El otro, sí, como que más dudas que claro. Pero bueno, no pasa nada. Si tienen dudas, me van preguntando y lo vamos solucionando, ¿sí? Bien. Ah, nos habíamos quedado acá. ¿Está bien? Mecanismos de equilibrio. Bueno, tengamos en cuenta esto, ya entraron en juego todos estos elementos. Ahora, sobre qué parte del organismo, del cuerpo, actúan cada uno, ¿sí? En los pulmones está controlado por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan? Regulábamos a través de respiraciones profundas o respiraciones superficiales. Hay distintas situaciones que tiene el paciente, por las que va a pasar el paciente, que va a determinar si va a respirar de forma profunda o de forma superficial, ¿sí? El paciente que sale de una cirugía puede tener respiraciones superficiales. ¿Por qué? Porque tiene miedo al dolor, porque tiene miedo de que se le suelten los puntos de la cirugía, entonces no va a respirar normalmente como una persona que no está con una cirugía, como estamos respirando nosotros ahora, sino va a estar respirando despacito porque tiene miedo que se le suelten los puntos, tiene miedo al dolor, ¿sí? Eh, Bien, alguna patología neurológica también puede producir que tenga el paciente respiraciones superficiales o respiraciones profundas, ¿sí? Eh, y con una frecuencia más de la normal, una frecuencia mayor a la normal, ¿sí? Así que bueno, los pulmones controlan el dióxido de carbono, los riñones controlan sobre todo los hidrogeniones y este valor, que es el bicarbonato de sodio, ¿sí? Son los principales sistemas tampón frente a las alteraciones del pH. Tanto el dióxido de carbono, que es el primero, como el bicarbonato son lo que llamamos sistemas tampón o buffer también, ¿sí? Los van a estar regulando la acidez o alcalinidad del cuerpo. Bien, trastornos metabólicos son alteraciones del equilibrio ácido-base que tienen lugar fuera de los pulmones. O sea, fuera de los pulmones hablamos de trastorno metabólico. Eh, si tiene que ver con los pulmones, es un trastorno respiratorio, ¿sí? Entonces, básicamente, las dos cuestiones que vamos a detectar son los trastornos respiratorios y los trastornos metabólicos. Bien, referido a los trastornos metabólicos, son alteraciones del equilibrio ácido-base que tienen lugar fuera de los pulmones, ya lo habíamos dicho. Pueden aparecer a causa de una disfunción renal. Justamente los riñones son los que se ocupan de los trastornos metabólicos o alteraciones metabólicas. Bien, compensación o corrección. Eh, Corrección implica atacar el problema principal y compensación es el esfuerzo que realiza el sistema contrario en un intento para mantener el equilibrio del pH. ¿Qué pasa cuando está alterado, por ejemplo, vamos a decir, está alterado los riñones? Tiene una alteración renal, entonces hay un problema con el bicarbonato, se empieza a acidificar el medio interno, el cuerpo se empieza a acidificar, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del riñón, de los riñones,
quienes regulan la parte metabólica y no están funcionando adecuadamente, no están excretando la urea, la creatinina, todos los ácidos que corresponden que sean eliminados a través del riñón, quien toma la posta, por así decir, es la parte respiratoria, que busca compensar ese problema, ¿sí? La parte respiratoria busca compensar, hace respiraciones más profundas para eliminar los ácidos, que en este caso sería el dióxido de carbono, pero eso es compensar. Ahora, si queremos corregir, si queremos curar, tenemos que tratar directamente el problema renal, ¿sí? Propiamente dicho. Bien, perfecto. Cualquier duda me escriban en el chat y alguien sí puede ir leyéndolo, como hicimos la otra vez, ¿sí? Bien. Ahora bien, para valorar el equilibrio ácido-base nos tenemos que guiar por 4 pasos. Tenemos 4 pasos, ahora los vamos a ir describiendo paso a paso y los vamos a ir interpretando y analizando entre todos. Paso 1. Escriba las 3 cifras que necesitan. pH, dióxido de carbono y bicarbonato. Yo no lo voy a anotar ahí, pero bueno, les pido a ustedes que lo vayan anotando también. Noten pH y díganme, el que quiera hablar, pueden hablar, porque no somos tantos. ¿Cuál es el pH normal, sanguíneo? A ver si recuerdan por lo que venimos viendo. 7.35 a 7.45. Bien, perfecto. Otra persona ahora que habla. Si está debajo de 135, ¿qué es? ¿Ácido o alcalino? Ácido. Bien. Otra persona. El dióxido de carbono, ¿cuál es el valor normal? 35 y 45 milímetros de mercurio. Bien. Si es superior al normal, ¿es ácido o alcalino? Alcalino. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿O alguien que no esté de acuerdo? ¿Quién dijo alcalino? Ahora no van a decir nada. No tengan vergüenza que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Yo, profe. Luz. Bien. ¿Por qué dice que es alcalino? Porque hizo el mismo razonamiento del pH, ¿no? Luz. Bueno, ¿alguien más que quiera decir dióxido de carbono? ¿Qué les parece? ¿Es ácido o es alcalino si es superior a lo normal? ¿No es al revés, profe? Menor. Bien, a ver. Si es menor, ¿qué es? Nadia. Acidosis. No. Si, vamos a razonarlo. Hasta ahora fallaron las dos, no pasa nada, porque la idea es que aprendamos juntos, no se asusten, no pasa nada. Si imaginemos el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono es algo que se excreta a través de la respiración. Entonces es un componente ácido. Si yo tengo un componente ácido, como el caso del dióxido de carbono, y yo lo retengo en mi cuerpo, o hagamos esto, tengo este vaso y yo ahí empiezo a meter, por así decir, ¿no? Moléculas de dióxido de carbono, se va a juntar mucho dióxido de carbono. Y yo sé que el dióxido de carbono es un componente ácido. Entonces, ¿qué voy a lograr? Que esta solución se haga Ácido. bien. Entonces, si yo retengo
este componente que es ácido lo retengo dentro de mi cuerpo, voy a hacer una acidosis. Entonces, cuando tengo mucho dióxido de carbono, es acidosis. Es ¿Y decir, cómo van a ser las respiraciones rápidas? Porque el cuerpo va a querer compensar, ¿o no? en principio, si yo tengo mucho de dióxido de carbono es porque estoy reteniendo, estoy haciendo respiraciones lentas, superficiales, ¿sí? O estoy en una apnea, en principio. Después, el cuerpo va a decir, no está bien esto, vamos a tratar de compensar. ¿Cómo va a tratar de compensar eso? A través de las respiraciones rápidas y profundas. De esa forma, eliminaría dióxido de carbono. Con las respiraciones lentas, retiene dióxido de carbono. Lentas y poco profundas, superficiales. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, es como cuando un paciente... Ah, no, pero nada que ver con respiratoria, porque eso es una metabólica. No dije nada, no dije nada. Bárbaro, no pasa nada, nos podemos equivocar. No se asusten, ojo, eh, ahí que hablaron hoy y se equivocaron, no pasa nada, porque acá nadie sabe todo, ni yo sé todo. Por eso estamos analizándolo entre todos a ver si llegamos a algo en conclusión. La idea mía es que haciendo esto interpretemos, no que estudiemos de memoria, porque no sirve de estudiar de memoria. Ustedes estudian de memoria porque mañana yo les tomo un parcial de esto y se lo van a saber, pero de memoria. A los 2 días se lo van a olvidar. Si lo aprenden con este método, no se lo olvidan nunca más. Quizás a veces digan, bueno, uy, me equivoqué, ¿cómo era el pH? Ese es el más complicado. Pero bueno, ahora sabemos pH para abajo, acidosis. pH para arriba, alcalosis. Cuando se corta, volvemos a entrar, así terminamos. Hoy tenemos que terminar con este tema, ¿sí? Bueno, nos quedamos, bueno, el bicarbonato. A ver, quiero ver algo, estamos en el 11, ¿no? Acá está, de 22 a 26. Porque bueno, lo busqué porque en algunos laboratorios habla de 22 a 24, pero en este caso que estamos trabajando es, acá está, en paso 1, es de 22 a 26, nos habíamos quedado acá. Al final yo les iba a preguntar y los terminé buscando. Bueno, el bicarbonato, ¿cuál es el valor normal? A pesar de que ya lo dije. De 22 a 26. Bien, perfecto, Emilce. Bien. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Ahora yo voy a ir tirándoles... Profe, sí, ¿me repite las siglas de lo normal 22 a 26 y tenía unas siglas? mili equivalentes por litro. Gracias. Lo escribo acá. Así se escribe. Ahora lo borro, así no nos queda en el PowerPoint. Bien. Ahora de a poquito vamos a ir inventando un paciente, ¿sí? Yo lo voy a escribir acá y ustedes también lo van copiando. pH, por ejemplo, 7,55. La PCO2, presión arterial de dióxido de carbono, en 30 y 30, vamos a poner. Vamos a ver qué sale. No sé ni qué va a salir, vamos a investigar. Y el bicarbonato, Profe, ¿lo está escribiendo en la pantalla? No, ¿no? Porque no sale. no lo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo en mi papel. Ah, perdón. Ustedes escríbanlo en su pantallita y después en su pantalla, en lo que tengan para trabajar. El bicarbonato vamos a ponerlo de 22. Listo. Después vamos a ver qué pasa, porque a lo mejor estoy inventando algo y nada que ver. Pero bueno, ustedes acuérdense, en paso 1 escribimos las 3 cifras, pH, dióxido de carbono, bicarbonato. ¿Sí? Y los valores normales los valores que nos ha venido en el laboratorio. Yo les estoy dando un caso supuesto, que vino 7,55 el pH, dióxido de carbono 30 y el bicarbonato 22. Después a lo mejor lo modifico. Pero bueno, en principio anotamos esto.
Bien. Paso 2. Decida si cada uno de los valores es ácido, base o normal. ¿Sí? Si es normal, bueno, a ver, no habíamos tenido en cuenta el exceso de base, déficit de base. Ese vamos a poner que es más 2. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a elegir esto. Pensemos en esto, ¿no? pH ácido cuando es inferior a 7,4. Si es superior a 7,4, es base. Base o alcalino es lo mismo, ¿sí? El dióxido de carbono ácido si es superior a 45. Base si es inferior a 35. El bicarbonato es ácido si es inferior a 22. Base si es superior a 26. Exceso de base, déficit de base, ácido si es inferior a -2, base si es superior a +2. ¿Se entiende esto? Es importante que entiendan esto, pero díganme si se entiende. Sí. No, profe, me mareé. Bien, vamos de a poco. ¿Quién dijo que se mareó? Así, Méndez. bien. Méndez, Pamela, ¿puede ser? Sí, profe. Bárbaro, buenísimo. Vamos de a poquito. Si volvemos un poco a analizar esto, el único valor, el único, en realidad todos tenemos que saber, pero uno de los valores principales que hay que saber, el pH sanguíneo. Así que bueno, si usted sabe cuál es el pH sanguíneo, ya estamos con un pasito adelante. 7,35 a 7,45. Después, ¿cómo se mueve el pH? Si es para abajo, si es ácido, si es para arriba alcalino. ¿Sí? Entonces, debajo de 7,35, a ver, vamos a ir anotando acá. Bien. 7,35. A ver si puedo dibujar. Bueno, quería poner alguna flechita. Para abajo es ácido. ¿Sí? 7,45 para arriba es alcalino. Hasta ahí vamos bien, creo. El dióxido de carbono, pensémoslo de esta forma simple. Es algo que el cuerpo quiere eliminar. ¿Sí? Entonces, si quiere eliminar es porque es un desecho. Si es un desecho es porque es ácido. ¿Sí? ¿Cómo lo eliminamos? Por la vía respiratoria. Sabemos que el valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Eso es normal. Si yo tengo mucho dióxido de carbono, estoy teniendo mucho ácido. Entonces tenemos una acidez. Por eso, cuando supera el valor normal, que es 45, es ácido. Cuando es más bajo del valor normal, que es 35, es alcalino. ¿Vamos bien, Pamela? Sí, sí, profe, ahora sí. Bárbaro. Ahora, el bicarbonato. El bicarbonato, imaginemos esto, ¿no? Cuando hay una solución que es muy ácida, ¿no? Acuérdense, volvemos otra vez al ejemplo de ese vasito, o esa pecera, o ese recipiente, donde tenemos una solución muy ácida. Yo para que esa solución deje de ser ácida, pase a ser normal, o por lo menos, o tratar de alcalinizarla, si es que deseamos alcalinizarla, tenemos que agregarle bicarbonato. Es decir, que cuando tenemos valores superiores a los normales, superior a 26 del bicarbonato, es alcalino. ¿Sí? Cuando el bicarbonato es muy poquito bicarbonato, significa que tenemos mucho ácido. Entonces, cuando tenemos menos del valor normal del bicarbonato, menos 22, es ácido. Con el exceso de base, déficit de base, pasa. Cuando es ácido es porque es menos 2. Cuando es más de 2, es base o alcalino. ¿Se va entendiendo ahí? Sí, profe, ahora sí. Bárbaro. Sí, profe. Bueno, sigamos. Ya vamos viendo esto, ¿no? Decíamos, paso 1, anotamos los 3 valores, que era pH,
dióxido de carbono, bicarbonato. No hablaba del exceso de base, déficit de base, yo lo quise agregar y le puse un valor. Los anotamos. En el paso 2, vamos a decidir cada uno de los valores, si es ácido, si es base o es normal. Por ejemplo, el pH que yo les dije 7,55, ¿qué es? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. Bien. El dióxido de carbono que es 30, Alcalino. bien. El bicarbonato que es 22, Normal. el exceso de base, déficit de base que es +2, Base Alcalosis. superior. Alcalosis. normal. Porque es entre +2 y -2. Si es +2, es porque es normal. Alcalino. No, es normal. Ok. Porque miren, es así la cosa. Esto es como los números Porque no es naturales. inferior, profe. Fíjense, es así, -2. Después que viene, -1. Después que viene, 0. Ayúdenme, que no me acuerdo de los números naturales. 1, perdón. No hace falta ponerle 1, pero yo se lo voy a, le voy a agregar el +2, el Ajá. +1. No hace falta porque cuando yo pongo 1 es positivo. +2. ¿Se entiende?